Shalom, saludos, bendiciones, bendiciones a todos los que están ahorita conectados. El Eterno les bendiga y les guarde. Estamos por acá en esta tarde, la pastora Mileida Parra y mi Ya. persona, la pastora Zulay Soto, de la comunidad Familias del Pacto. Vamos a estar conversando un poco acerca de lo que es la parashá número 6, Toldot, que significa generaciones, descendientes, historias, y también se le conoce como orígenes. En la escritura, eh, Génesis 25 habla sobre las generaciones, los descendientes de Isaac. Entonces, cualquiera el nombre que le demos, Toldot, generaciones, historias, eh, nos habla acerca de estos descendientes y de estas generaciones de eh, de Isaac, que es donde el Eterno le prometió a Abraham que iba a venir la bendición, esa palabra de bendición, esa palabra profética que el Eterno le había dado a Abraham a través de la vida de Isaac. Eh, la porción de la Torá está comprendida en Génesis, en el capítulo 25, desde el verso 19 al capítulo 28, verso 9. Y las Haftará, que va a estar a cargo o va a estar siendo explicada por la pastora Mileida Parra, está en Malaquías, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 2 7. Del capítulo 1, del verso 1 al verso 2, capítulo 2 verso 7. Entonces vamos a iniciar, vamos a estar explicando y hablando acerca de todo lo que nos narra acá estos capítulos de Génesis. Primeramente le damos gracias al Eterno por este tiempo y por este momento en el que podemos inquirir en su palabra. Pues sabemos que es Torah, vamos a estar escudriñando la Torah, y en la Torah tenemos las instrucciones del Eterno, y en estas instrucciones tenemos la bendición del Padre. Entonces es importante que inquiramos en la Torah. Cuando inquirimos en la Torah, esas instrucciones nos van a traer luz, nos van a traer revelación, nos van a traer claridad acerca de los estilos de vida y de cómo el Eterno quiere que nosotros nos conduzcamos en nuestras vidas, en nuestros caminos, los caminos en Él. Entonces es importante el estudio de la Torah. Entonces comenzamos leyendo el capítulo 25, verso 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Cuando tomó por mujer quiere decir cuando él se casó con Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos lucharon dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Se podemos ver acá estos descendientes, Abraham, Isaac se casa con Rebeca, que dice la toma por mujer, pero allí es que se casa con ella. Y pasó un tiempo prolongado. Cuando vemos en el versículo 26, después que él ora por ella, ella concibe, dice que era edad de 60 años cuando ella dio a luz a los gemelos, a los mellizos. Y vemos que transcurrieron 20 años este, ella, después que Isa ora por ella, porque durante estos 20 años ella estuvo estéril, ella no podía tener hijos, no pudo tener hijos durante estos 20 años. Y él hizo una oración. Acá vemos en el verso 21, dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. Cuando nos vamos a la escritura, vemos la palabra orar en este texto del hebreo es palal, orar, interceder, mediar. Pero el texto que realmente dice acá, dice que pues, está basado en las palabras proféticas que habían sido dadas por el
por la descendencia de Abraham. Em, Cuando nosotros nos vamos a los originales, cuando nos vamos al hebreo, buscamos esa palabra que se utiliza allí para orar, es la palabra vayetar, que es de la raíz atar y significa interceder por el favor. Esto es que entonces Isaac intercedió por la vida de Rebeca para que ella pudiera concebir, para que ella pudiera tener un hijo. Y vemos también la palabra eter, que es una raíz que se deriva de allí, de la palabra atar, y significa abundancia. Entonces, cuando observamos los dos significados de atar y de eter, que es interceder y abundancia, lo que podemos deducir o podemos interpretar, estudiar en esta escritura es que Isaac oró de manera abundante. Vemos que fueron 20 años que ellos estuvieron deseando tener este hijo de parte del Eterno, la descendencia, porque ellos tenían una palabra, la palabra que se le había dado a Abraham, que en Abraham serían benditas. Y ellos concibieron, Abraham, ya sabemos la historia, concibieron en edad avanzada, ellos dieron a luz a Isaac, y a través de Isaac era que iba a venir la descendencia eh, de Abraham. Entonces era importante, ellos tenían esa palabra, y de acuerdo a esa palabra, Isaac, basado en esa palabra profética que él tenía, él proclamó una y otra vez, abundantemente, durante todo este periodo, para que el Señor concediera que ella pudiera concebir eh, descendencia, para que pudiera concebir hijos. Y observamos en el verso 22 donde dice que aceptó esa oración, esa intercesión, esa proclama. El Eterno la aceptó y concibió Rebeca, su mujer. Vemos la historia también acá, que ellos luchaban en el vientre y Rebeca pudo sentir esa lucha que había en el vientre y dijo que para qué vivía ella si eso era de esa manera. Consultó al Señor y el Eterno le respondió de que iban a ver que habían dos naciones en su seno. Y le dijo también que allí en sus senos estaban siendo divididas dos naciones. O sea, que en su vientre estaban siendo divididas dos naciones. Y ahí vemos que tenemos la nación de Israel y Edom, estas dos naciones. Entonces, luego ella viene delante del Señor, ella le consulta al Señor y porque ella siente esta incomodidad, esta lucha, y me imagino cómo serían esos dos bebés luchando allí en el vientre para ver cuál de los dos prevalecía, esa lucha que ellos tenían allí. Y dice que el mismo padre le dijo que estaban siendo divididos y que un pueblo iba a servir al otro y que el mayor serviría al menor. Allí el Señor le está dando una palabra profética a Rebeca de lo que iba a ocurrir con estos dos hijos que ella llevaba en el vientre, que la bendición, quien la iba a recibir no era el mayor, sino que la bendición, quien la iba a recibir era el menor. Entonces dice que cuando se cumplieron los días para dar a luz, eh, había gemelos en su vientre y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza, es como una piel bien peludita. Dice, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella dio a luz. Dice que crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Entonces vemos acá de que se dio este caso donde el Jacob nació sosteniendo el pie, el talón de su hermano. Y vemos más adelante, dice que cuando ellos crecieron, uno, en el caso de Esaú, dice que era diestro en la casa,
era, se iba al campo. Y el otro, que era el caso de Jacob, dice que habitaba en tiendas. Cuando buscamos este significado de la palabra de que él habitaba en tienda, tienda es Ogel, que es un lugar de encuentro y dedicado al estudio de la Torá. O sea, cuando nosotros nos vamos al estudio de los libros, de los originales y de algunas versiones que nos dan a entender con mayor claridad lo que está hablando allí sobre Jacob que habitaba en tienda, se estaba refiriendo de que la vida de Jacob era más dedicada al Eterno, que él era más dado a buscar la Torá y de buscar al Padre, al Señor en su presencia. En cambio, la vida de Esaú, dice que el significado de Esaú que era un hombre sin obediencia y que también lo vemos en el libro de Hebreo que dice que llama a Esaú profano. Y un profano es uno que es irreverente a las cosas del Eterno. Entonces vemos la diferencia entre la vida de uno y la vida del otro, en la vida de Esaú y en la vida de Jacob. Entonces vemos que Jacob tenía una genética o tenía su corazón dado a buscar la Torá, a buscar la presencia del Eterno, a buscar el encuentro con el Señor. En cambio, Esaú era dado a estar en la casa, en el campo, y el campo también es representación del mundo, y que era irreverente. Y eso lo podemos ver más adelante cuando él no le da importancia a la primogenitura, que era el lugar que le correspondía a él por haber nacido como primogénito, que nació primero, le correspondía la primogenitura, le correspondía la doble porción de la herencia físico natural, la autoridad como hijo mayor y también el sacerdocio. Y para él esto no tuvo valor, o sea, él no valoró lo que era la primogenitura. Y eso lo podemos ver en los versículos del capítulo 25 del 29 al 34. Jacob estaba haciendo un guiso, Esaú se le acercó cansado y le dijo que le diera del potaje y le dijo que sí, que le daba, pero que le vendiera su primogenitura. Y él le respondió lo siguiente: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué? Pues me servirá la primogenitura. Sí, la primogenitura en la época de estos patriarcas es muy importante, igual que para nosotros hoy en día, también tenemos una primogenitura en el Señor y nosotros tenemos que darle el valor, porque el Señor nos ha dado a nosotros nuestras porciones de herencia y nos ha dado también sacerdocio, nos ha dado autoridad y nosotros tenemos que darle valor a lo eterno, porque Esaú no valoró lo eterno, él lo menospreció. En cambio, Jacob sí valoraba al eterno, a lo eterno y al eterno. Él valoró a la palabra y esa palabra que el Señor había dado de que el mayor iba a servir el menor. O sea que ahí había una palabra que él estaba pendiente de ese cumplimiento sobre su vida. Entonces, observamos acá la diferencia entre la vida de quién era Jacob y quién era Esaú, y cómo los corazones de estos dos, aunque ellos nacieron de un mismo padre, de una misma madre, un mismo vientre, de diferentes placentas, porque ellos no eran gemelos, ellos eran mellizos, no se parecían tampoco físicamente, el gemelo se parece mucho, y sin embargo, en su, en su genética, en su corazón, era completamente distinta. Entonces podemos observar que en el mundo hoy en día hay dos tipos de hombres. Hombres como Esaú, que no les importa lo eterno, que la palabra del eterno la echan a las espaldas. Y vemos hombres como Jacob, que tienen el corazón dado a ir al encuentro con el Señor, de habitar en tiendas, de habitar en la presencia del eterno y también de dedicarse a estudiar la Torah. Entonces es importante
como dice este libro de Hebreos 12:16, que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Entonces el Eterno, este, a través de las escrituras, nos instruye y nos imparte de que es importante que nuestros corazones sean corazones como el corazón de Jacob, en este sentido, de buscar, de desear la primogenitura, de valorar esa primogenitura que el Señor nos ha entregado y también de dedicarnos al estudio de la Torá. El estudio de la Torá debe ser nuestro anhelo, debe ser nuestra pasión día a día. Y de ir a ese lugar de encuentro, de habitar en esa tienda, de ir a ese lugar de encuentro, anhelar ese lugar de encuentro con nuestro Padre amado. Entonces, es muy, muy hermosa esta palabra. Vamos ahora al capítulo 26. Vamos a hablarlo brevemente porque el tiempo corre. Vemos aquí el caso de Isaac y Abimelech. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y le dice, habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas las tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi nombre, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí vemos, observamos, que nos habla de una historia repetida. Podemos ver que hubo hambre también en la tierra, eh, hubo hambre en la tierra, como hubo en los primeros días de Abraham, y Isaac fue a Abimelech. Y esto lo podemos observar, eso lo podemos ver en el capítulo 20, el capítulo 20 de Génesis, en el verso 1 y 2, podemos ver cómo Abraham también habitó en Gerar. Entonces hubo una repetición de acontecimientos y también hubo una repetición de patrón de conducta en la vida de Isaac, porque Isaac estuvo en Gerar, hubo hambre en la tierra, eh, este, él tuvo también que mentir, así como Abraham mintió, diciendo de que Sara era su hermana, por temor también tuvo temor, temor de lo que los filisteos lo fueran a matar por causa de la hermosura de su esposa. Todo ese patrón fue repetido también en la vida de Isaac. Y él quiso descender, él quiso irse de allí y le dice, no desciendas a Egipto. Dice, quédate aquí en Gerar, habita en esta tierra y habita como forastero. Entonces, podemos brevemente ver acá cómo el Señor se le aparece, porque hay esta palabra profética donde el Señor continúa velando por esta palabra profética al hijo de la promesa, a Isaac, hijo de Abraham, diciéndole que no descendiera a Egipto. Ahora, ¿qué representa Egipto? Dice que Egipto es un sistema totalmente ajeno y contrario al reino del Eterno y de su cultura. Así como el Señor le indicó a Isaac que no descendiera a Egipto, asimismo el Señor nos indica a nosotros que no debemos descender a Egipto, que no debemos descender a un sistema que es completamente contrario al reino del Eterno y que es completamente contrario a la cultura. Entonces, ¿qué es descender a Egipto? Es hacer alianza con el sistema babilónico. El Señor no quiere que nosotros nos, nos acerquemos y hagamos alianza a este sistema. Es salirse del trazo del Eterno. Hay una voluntad y un propósito y debemos estar siempre así como Isaac dice que el Señor se le apareció. Él dice también que él más adelante hizo un altar. Debemos mantener siempre el corazón dispuestos a recibir instrucción del Eterno con respecto a cuál es la voluntad que Él tiene para mi vida, para moverme de un lugar a otro o para moverme de un lugar de trabajo a otro. Siempre debemos preguntarle al Señor que Él está dispuesto a respondernos, qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, porque
somos sus hijos y así como él le habló a todos estos patriarcas, todos estos primeros padres, siempre le daba instrucción y así mismo el Señor nos da instrucción en este tiempo cuando nosotros buscamos de su presencia. Entonces, el otro aspecto de descender a Egipto tiene que ver con aceptar el diseño contrario al Padre. O sea, el Señor nos quiere que nosotros, como dice el libro de Romanos, que no nos debemos amoldar, que no debemos ajustarnos al sistema de este mundo, que al contrario debemos renovarnos y transformar nuestra forma de pensar. ¿A cuál forma de pensar? A la cultura del reino que nosotros, en la que nosotros fuimos introducidos. Nosotros estamos introducidos en el reino del Eterno. Tenemos una cultura que cada día debemos estar presto para que el Señor nos revele y caminar en esa cultura. Dice que Isaac obedeció al Señor, que él se quedó allí en Gerar y dice que el Señor lo bendijo, lo multiplicó, dice que lo hizo muy poderoso por causa de él obedecerle al Señor. Entonces, si nosotros, hay otra palabra que es importante que dice que el Señor le dice que él habitara como forastero en la tierra, que no descienda a Egipto, habita como un forastero. Entonces, un forastero es cuando la persona vive en ese lugar, ¿verdad? Pero no toma las costumbres del lugar. O sea, habita allí, pero no toma la cultura y las costumbres de ese lugar, sino que habita con una mentalidad ahí en obediencia al Señor, pero sabe de que Él no es de ese lugar y que Él no va a tomar esas culturas que están allí, esas costumbres, todo lo que allí en ese lugar se hace, el Señor dice que no debemos hacerlo. Y por eso que le dice, habita como forastero. Igualmente nosotros podemos ver el Salmo 119, 19 dice que forastero soy en la tierra. Y nosotros también tenemos que habitar porque estamos en un sistema completamente contrario, completamente eh, enemigo de la Torá y enemigo de todo lo que el Eterno enseña, costumbre, eh, idolatría, formas de vida, hasta un calendario completamente contrario tenemos. Y el Eterno quiere que vivimos acá en la tierra, pero debemos vivir como forasteros, así como el Señor le habló a Isaac. Entonces, más adelante vemos en los versículos a partir del 6 en adelante, dice que habitó Isaac en Gerar. Él se quedó allí en Gerar. Y dice que los hombres de aquel lugar le preguntaron por Rebeca y él dijo que era su hermana, pensando, como dijimos al principio, de que él tenía temor de que lo mataría. Él se le acerca a Abimelech, tal cual, igual como ocurrió con Abraham, ¿verdad? El rey de los filisteos mirando de una ventana y vio que él acariciaba a Rebeca y lo llamó y le dijo que esa no era, que esa era su esposa, que porque le había dicho de que era su hermana. Y entonces dice, Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo que el que tocare hombre, a este hombre o a esta mujer, de cierto iba a morir. Entonces vemos que Isaac en esta tierra prosperó. Dice que él cosechó al 100 por 1, que el varón se enriqueció, fue prosperado, engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dice que le tuvieron envidia los filisteos. Y llegó el momento donde Abimelech le dijo que él tenía que apartarse de allí. Él se apartó y se fue al valle de Gerar. Cuando estuvo allí en el valle de Gerar, él abrió los pozos que eran de Abraham, su padre. Los pozos representan el agua viva, que es símbolo de la Torá, y donde hay agua hay vida. Entonces, una de las cosas que Abraham como característica él tenía, que él buscaba siempre, igual que Isaac, que en el lugar donde ellos estaban, que iban a sembrar, iban a cosechar, tenían animales, tenían ganado, era importante tener pozos de agua. Y esto les garantizaba a ellos tener y el Señor siempre los bendecía, donde ellos estaban, el Señor les permitía que ellos pudieran profundizar en estos pozos y conseguir el agua viva, como dice allí en el versículo 18 dice que, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, en los cuales habían cegado. Dice que ellos, en ese lugar,
hallaron allí un pozo de aguas vivas. Entonces, ellos, para ellos era de gran importancia tener esos pozos de agua viva porque les iba a garantizar tener el agua del ganado, de los animales y de todas las cosechas de la siembra, porque ellos sembraban y siempre buscaban tener pozos. Entonces, ¿qué representan estos pozos? Representan la palabra, representan la vida y que el Señor no, nos instruye porque los filisteos, ellos venían a cerrar los pozos, estos pozos que ellos abrían, ellos los cerraban. Y estos filisteos representan al enemigo que cierra y busca cerrar los pozos de aguas vivas, que es la revelación. Esa agua es la palabra, la Torá del Eterno que nosotros conseguimos. Y nosotros debemos velar para que nosotros mantengamos estos pozos de agua viva abiertos y no permitir al enemigo que él venga a cerrar estos pozos de agua. Algo importante que también representa al mismo filisteo son los dogmas religiosos, que muchas veces van a querer tapar, van a querer cerrar la revelación que el Eterno está trayendo y sobre todo en este tiempo que el Señor nos ha estado hablando, el Señor nos ha estado instruyendo a su pueblo acerca de lo que son sus santas convocatorias, acerca de estas puertas que el Señor del Shabbat, lo que el Señor nos está enseñando acerca de las lunas, todo este conocimiento, todo este entendimiento, de estas puertas dimensionales que nosotros abrimos en cada una de estas celebraciones. Por supuesto que los dogmas religiosos para las personas que viven una vida religiosa no tienen esta revelación. Ellos quieren tapar, ellos quieren cerrar este conocimiento. Y el Señor nos llama y nos dice que no permitamos que, que el enemigo cierre estos pozos, sino que al contrario, nosotros podamos hacer como Isaac, que una y otra vez él abría los pozos de su padre, y consiguieron otros pozos donde fluía el agua viva. Entonces es importante. En Jeremías 2, 3, 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces el Señor no quiere que nosotros cavemos cisternas, que lo dejemos a Él y cavemos cisternas rotas, sino que vayamos hacia Él, que es fuente de agua viva, que representan estos pozos de agua viva, así como Abraham, así como Isaac. Nosotros vayamos a esos pozos de agua viva para recibir esta revelación del Eterno. Entonces, más adelante vemos cómo luego dice que se le apareció el Eterno, le dijo que no tuviera temor, que yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré y tu descendencia por amor a Abraham, mi padre. Dice que edificó allí un altar, este, y plantó su tienda, o sea que él se quedó, moró allí en ese lugar. Luego vinieron los enemigos, Abimelech, y ellos le dijeron que por qué habían venido, ellos lo habían rechazado a él, lo habían sacado del lugar donde ellos estaban. Y ellos le dijeron que ellos, hemos visto que Jehová está contigo, dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, te enviaremos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces podemos ver que cuando nosotros caminamos en obediencia, cuando nosotros nos mantenemos en esa revelación, en esa Torah, en esas aguas vivas, cuando nosotros caminamos en instrucción del Eterno, cuando nosotros no caminamos en con nuestros propios caminos, en nuestros propios pensamientos, cuando nosotros no hacemos humanamente las cosas, cuando nosotros no nos acercamos a estos sistemas babilónicos, sino que decidimos vivir una vida agradable delante del Eterno, vamos a ver que el enemigo va a querer aún, nuestros enemigos van a querer ser paz con nosotros y van a ver que somos benditos de Jehová, que somos benditos del Eterno. ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a ver brevemente acá lo de Isaac, que lo que ocurrió con la vida de Isaac y de Jacob cuando Jacob se hace pasar por Esaú para recibir la bendición.
Vamos a narrar para cerrar con esto. Podemos ver que Isaac envejece. Estaba eh, quedando ciego y manda a Esaú, a su hijo mayor, a preparar un guiso para luego él bendecirlo. Podemos ver que Rebeca estaba escuchando, ella escuchó, sabemos que Rebeca conocía la palabra profética que el Eterno le había dado sobre sus hijos, que el mayor iba a servir el menor y que era el menor que iba a recibir la bendición de la primogenitura. Eso lo sabía ella porque desde el vientre, cuando ella consultó al Eterno, el Eterno le dijo. De esto hay muchas interpretaciones. Sin embargo, yo me voy a pegar a lo que yo leo en la escritura para darle a manera general de lo que habla acá en este capítulo. Entonces vemos de que el Señor llama a Isaac, a Esaú, le manda a preparar la comida, el guiso para él bendecirlo. Rebeca escucha y le dice a Jacob, ve y prepara, busca unos cabritos, voy a preparar un guiso para que se lo deje a tu padre, le buscó pieles para que él se vistiera como Esaú, le buscó ropa de Esaú para que oliera como Esaú y se le acercara al padre. Eh, y con estas variaciones que hay, con estas varias interpretaciones que hay, yo dije, Señor, yo me quiero apegar a tu palabra y oré al Eterno. Y le pregunté, Señor, muchos dicen que tú le diste esta estrategia a Rebeca para que, para que se cumpliera la palabra en la vida de Jacob. Sin embargo, sube a mi corazón lo siguiente, que está dando, cuando el Eterno quiere lograr algo con alguien, Él le da instrucción, Él se le aparece, Él le habla, Él le envía un profeta. Sin embargo, aquí vemos que no fue una palabra dada del Eterno. Aunque el Señor le dijo que la palabra, la bendición le iba a recibir el menor, pero acá cuando vemos, dice que ella escuchó lo que, y que se ve que no es una estrategia del Señor como tal, sino que ella escuchó, inmediatamente ella le dijo a Jacob, haz esto. Y el Señor me trae a mi corazón es que era una estrategia humana, donde ella quería dar cumplimiento o estaba pendiente de que esa palabra se cumpliera, pero de una manera humana, no esperando el cumplimiento de la mano del Eterno, que fuera la mano del Eterno el que le diera cumplimiento a esta palabra que él le había dado a Rebeca sobre la vida de Jacob. Y otros aspectos que observo yo acá es que este, Jacob, ajá, allí ella miente, ella induce la vida de Jacob para que ella haga lo que ella le indica, que se haga pasar por su hermano Esaú. Y podemos ver que Jacob le dice al papá, Padre mío, Isaac le dijo, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Allí vemos que le miente a su papá. Y yo no creo que el Eterno vaya a dar una estrategia donde vaya a haber mentira de por medio, porque él dice que él no es hijo de hombre para mentir, que él no es hombre para mentir. Yo creo que el Señor no se va a contradecir en ir a decir mentira o a que por medio de una estrategia se vayan a decir mentira. Dice, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Ahí vemos una. Y lo otro es, dice, Isaac le dijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto estos animales para hacer el guisado? Y le dice, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Allí vemos que utiliza el nombre del Señor en vano, porque está involucrando al Señor. Aquí esta es otra mentira que yo observo y que es un engaño, o sea, es una mentira. Y yo no creo que sea una estrategia de parte del Eterno, porque el Eterno no va a mandar a mentir.
Y no vemos que no nos narra, no nos relata que le dice, y se le apareció el Señor y le dijo, haz esto. No, sino que ella escuchó la conversación de Isaac hablándole a Esaú y rápido fue y buscó y le dijo que hiciera de tal forma que se vistiera, que buscara el guisado, que se pusiera la ropa, que le llevara el guiso a su papá, que su papá entonces le diera la bendición. Y entonces allí vemos allí el engaño, la mentira de Jacob, y él obtiene la bendición, sí, la obtiene, pero qué nos enseña o qué por lo menos me enseña a mí? Pienso que también lo puede enseñar a ustedes, es que hay una palabra profética y nosotros tenemos que, aunque debemos proclamarlo, proclamar esa palabra, la debemos proclamar, pero que es permitirle al Eterno que sea su mano poderosa la que haga la manifestación, porque vemos también más adelante las consecuencias que trajo sobre la vida de Jacob. Jacob tuvo que huir de su hermano porque su hermano lo quería matar por la molestia que tenía. También vemos cuánto tiempo tuvo que trabajar Jacob por las esposas, mucho tiempo. Como el Señor tuvo que salir al encuentro de Labán porque él quería venir en contra de Jacob. Y Rebeca fallece, muere sin volver a ver a su hijo. Luego el Señor los entuerto, los tuvo que ir acomodando en el camino por causa de una palabra profética. Pero creo que no hubiese sido tan traumático todo este cumplimiento de esta palabra si Rebeca hubiese esperado en el Señor, proclamando que el Eterno y confiando, aunque ella estuviera viendo que ya a lo último el papá le quería dar la bendición al hijo mayor, ella, su confianza debía ser tal que debía esperar que el Eterno diera cumplimiento a la palabra que había dado sobre la vida de Jacob. Entonces, bueno, el tiempo es breve, hasta acá lo que quería compartir con ustedes, muchas cosas más, pero es muy poco el tiempo. Y ahora vamos a escuchar a la pastora Mileida Parra, que nos trae la porción de la Haftarah. Bendiciones, tremenda. La enseñanza, Pastora Zulay me ministró muchísimo, me tocó mucho el corazón. Vamos a estar leyendo la Haftarah basada en Malaquías capítulo 1. Leemos de la siguiente manera. Malaquías 1. Dice que el profeta Malaquías fue uno de los últimos, fue el último profeta que habló, vamos a decir, en el primer pacto. Y luego de allí, en el pacto renovado, comienza el profeta Juan el Bautista y Yeshua. Y su nombre, Malaquías, significa mensajero. Él fue un mensajero del Padre. Y él le habla al pueblo de Israel. Eso se dice que él, para hablar un poquito de Malaquías, para entrar en contexto, antes de eso vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Bueno, Padre, en el nombre de Yeshua, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias porque es tu Rúa, es tu Espíritu, Señor, hablando en nuestras vidas. Gracias por la vida de Zulay, por esta palabra que ha traído, Señor, ungida, por tu Espíritu, Señor, que ha tocado nuestros corazones. Gracias. Gracias, Señor, por que seas tú a través de mi boca. Amén. Amén. Malaquías, como dije, significa mensajero, es un mensajero de Dios. Y fue el último de los profetas, antes de Yeshua, antes de Juan el Bautista, de Yeshua. Y dice que él vivió posterior a la reedificación del templo, a la época posterior de la reedificación del templo. Y dice que él fue usado, ¿verdad?, por el Señor en ese tiempo de Esdras, de Nehemías,
¿ya? De hacer volver al pueblo al corazón del Padre, de volverlo a Él. Y básicamente se centra su énfasis, estaba basado en este libro de Malaquías, que Dios es un Dios que guarda el pacto y que requiere lo mismo de su pueblo, que guardemos su pacto, sus mandamientos, sus preceptos. Y que en ese contexto, cuando estemos leyendo, el pueblo de Dios mostró un poco de desdén hacia Dios, un poco, algo. Un poco de apatía, porque ellos venían saliendo de la deportación de Babilonia, pasaron aproximadamente 100 años, se edificó el templo del Señor, y bueno, en ese tiempo, ¿verdad? Hubo como un retroceder de parte de los sacerdotes del pueblo, y él estaba pues hablándoles, confrontándoles, que se volvieran al Señor con todo su corazón y que hicieran justicia y que obedecieran sus mandamientos. Vamos a leer aquí, vamos a ver. Dice aquí en Malaquías capítulo 1, dice, Hachén ama a Israel más que a Saúl. Dice, una profecía. La palabra de Hachén se revela a Israel por medio del Malají, el profeta, diciendo, siempre los he amado. Aquí vemos el amor del Padre hacia nosotros, que el Padre siempre nos ha amado. ¿Eh? Dice Hachén a Israel, y si ustedes preguntan o preguntasen, ¿en qué nos has amado? Le responderá, ¿acaso Esaú no es hermano de Jacob? Dice Hachén, sin embargo, yo he amado a Jacob. El Señor amó a Jacob. Y a Esaú, o sea, el mal encarnado en Esaú, lo he detestado. He convertido su morada en una desolación y su herencia en morada para las serpientes del desierto. Sí, Edom dijera, Edom, pueblo descendiente de Sad, hemos sido quebrados, pero volveremos a edificar la ruina. Hachén de los ejércitos respondería, ellos edificarán, pero yo destruiré, y serán conocidos como tierra de iniquidad y pueblo contra el que arde la ira de Hachén por siempre. Tus ojos verán y tú proclamarás. El poder de Hachén trasciende los límites de la tierra de Israel. ¿Ve? Aquí está hablando al Señor, a su pueblo, diciendo que Él los amaba. Lo que el Señor nos dice a nosotros, que Él nos ama. Y es tan grande su amor que nosotros hemos podido ver el amor del Padre hacia su pueblo, hacia nosotros, sus hijos, que, como dice Juan, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Ves? Dios nos amó a nosotros, a su pueblo, a Israel, que envió a su único hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Ves? Él nos ha amado y ha hecho un pacto. Y dice que aborreció a Esaú. Vamos a ver las características. ¿Cuáles eran? Ya mi hermana Soraya los ha tocado. Vamos a ver una de las características que tenía Esaú y por qué el Señor dice que lo aborreció. Porque como habló mi hermana, era profano, desobediente, no amaba la Torá, no mostraba respeto a la Torá. Entonces dice aquí, y él aquí emite un juicio contra Edom. Y lo vemos en Ezequiel, lo vemos en Isaías, como el Señor hace un juicio contra Edom, ¿ya? Porque dice que ellos querrán ser edificados, pero el Señor escogió a Jacob, a Israel, y sobre él está la bendición. Y dice, aquí le está hablando al pueblo de Israel, ¿acaso un hijo no ha de honrar al padre que lo ama como yo los amo a ustedes? Está diciendo el Señor. Y un sirviente a su amo, pues si yo soy un padre para ustedes, ¿dónde está mi honra? El amor de ustedes hacia mí. Si yo soy un amo, ¿dónde está la reverencia
que se me debe, dice Hachén de los ejércitos, a ustedes, oh sacerdotes, que desprecian mi nombre. El Supremo está amonestando, ¿verdad?, a su pueblo, diciendo que lo estaban despreciando, lo estaban rechazando, no lo estaban honrando. Y vamos a ver por qué dice esas cosas. Pero antes de eso, vamos a ver las características que tenía Esaú. Que tenía Esaú y que tenía Jacob. ¿Por qué Dios amó a Jacob? ¿Por qué lo escogió? ¿Y por qué después le está hablando a su pueblo? Le está haciendo una confrontación de algunos hechos que estaban ocurriendo. Entonces dice aquí que Esaú dice que era un hombre diestro de caza. Sabía cómo engañar a su padre. Era un hombre de campo, ¿ya? Dice que él tenía doble personalidad. Él tenía ganado el corazón de su padre por los manjares, por la comida que le hacía de su casa, pero no tenía un comportamiento correcto, vamos a decir así. Su discurso y su accionar eran diferentes. O sea, le hacía creer a su papá algo, aparentemente, y su accionar no era el correcto. Él podemos ver que él, como leyó mi hermana, él menospreció la primogenitura al cambiarlo por un plato de lenteja. No tuvo respeto hacia la bendición que él tenía de ser veedor de la palabra profética que el Señor, que el Padre, nuestro Padre, le entregó a Abraham y a Isaac. No fue veedor, no la valoraba. Al venderla, se demuestra que no tenía un valor, no había un respeto hacia eso, hacia el peso que él tenía como líder, futuro líder de su pueblo, de esa bendición que el Señor había prometido a nuestro patriarca Abraham. Entonces ahí se ve que tuvo ese menosprecio. Y dice que a los 40 años se casó con mujeres paganas e idólatras. ¿Ves? Él, cosa que le causó gran malestar a sus padres. Sobre todo en ese momento dice que a Isaac y a Rebeca, al ver que esas mujeres estaban adorando ídolos, estaban quebrantando los mandamientos de la Torá. ¿Ya? Y otra cosa que podemos ver cuando él le pide la bendición él llega, como contó mi hermana, él no reconoce su pecado, no reconoce que él había fallado, sino que al decir Jacob me engañó, con razón lo llaman Jacob, él no lo engañó, él vendió, él cedió su derecho de primogenitura. Y también vemos que otra cosa que él hizo, que aborreció a su hermano por la bendición que su padre le había hecho, le había dado. Y quería hacerle daño, quería matarlo, ¿ya? Entonces ahí vemos que su accionar no era un accionar correcto, no era un accionar de un hijo del Eterno, que en su vida no había Torá, porque no estaba guardando el pacto que nuestro padre hizo con Abraham. Porque Abraham dice que él enseñó, si dice que Abraham obedeció y sabía que iba a mandar después de sí que guardaran Torá, eso quiere decir que Abraham instruyó a su hijo Isaac en todas las cosas que el padre lo había instruido a él. Y por ende también pasó a sus hijos. Pero al no permanecer en la tienda, no estaba recibiendo instrucción, sino que era un hombre de casa. Y cuando dice que es de casa, es dado a estar en la calle, no recibiendo la instrucción. Y podemos ver en Jacob, vamos a ver las características de Jacob. Dice que Jacob era un hombre íntegro, que permanecía en las tiendas. Él estudiando en la casa, como la palabra que dio mi hermana, definió la pastora Zulay, que es Ogel, ¿verdad? Estaba en la tienda del encuentro. Su carácter, el carácter de Jacob, era un carácter armónico, estable, de personalidad e íntegro. Otra cosa que podemos ver en Jacob
que sigue instrucción de su padre y de su madre, ¿verdad? Para conformar una familia. Él recibió la instrucción de su padre y de su madre. Cuando lo mandan a ir a que su suegro. Y además de eso, él anhelaba la primogenitura. Él tenía un valor, él anhelaba en su corazón esa primogenitura. Él sabía lo que valía eso, porque él recibió toda esa instrucción de su padre y de su madre. Y podemos ver que era un hombre íntegro, sí lo podemos ver, porque su mamá viene con la estrategia humana y él le dice, madre, pero si mi padre se entera me va a maldecir. Él sabía las consecuencias que tenía. Y le dijo, hijo, haz lo que yo te digo, que su maldición caiga sobre mí si te maldice. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver la integridad que tenía Jacob. De hecho, cuando él le trabaja a Labán, él le dice, ni un cabrito, si se moría un cabrito, yo te lo pagaba. Entonces, cuando él vino, él le dijo todo lo que él hacía. Y por eso Dios lo prosperó, le dio la estrategia para ser prosperado, porque sobre él había un peso, una bendición y tenía temor del Señor. Ok, seguimos entonces aquí. Aquí vemos las características por qué Esaú, una vez más, era un profano porque no guardaba la Torá y todas las cosas que él hizo. Y hay una maldición que el Señor, una maldición, un juicio que el Señor establece sobre Edom. Por lo tanto, dice que lo veremos y nosotros lo proclamaremos. Tenemos que proclamar. ¿Ves? Y dice aquí, vamos a ver el verso 6. Ahora, ¿qué le está, dice aquí, amonestando el Señor a Israel a través del profeta Jeremías? ¿Por qué lo está amonestando? Porque Dios ama a Israel. El Señor dice, yo escogí a Israel, lo escogí y no lo rechacé. El Señor no ha rechazado a Israel, lo escogió y no lo rechacé. Y lo está amonestando, ¿por qué? Porque lo ama. Entonces vamos a ver. Dice, ¿acaso un hijo no ha de honrar al padre? Está diciendo eso, vuelvo a repetir. ¿Y un sirviente a su amo? Pues si yo soy un padre para ustedes, ¿dónde está mi honra? Y si soy un amo, ¿dónde está la reverencia? Dice Hachén de los ejércitos a ustedes. Oh sacerdotes que desprecian mi nombre. Aquí vemos algo que estaba pasando en el pueblo de Dios. Los sacerdotes estaban despreciando el nombre del Señor. ¿Ve? ¿De qué manera? Vamos a ver. ¿Por qué amonesta a estos sacerdotes? Tengo aquí una palabra que dice en esta versión, dice, el Supremo amonesta al pueblo a través de los sacerdotes, porque ellos son como líderes los responsables de la conducta. Y si dijesen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Le está reclamando a los sacerdotes, porque ellos son los que, lo vamos a ver más adelante, lo describe aquí el profeta, los que traían la palabra, llevaban la palabra juntamente con los levitas, ¿ya? Y los está amonestando precisamente a ellos porque ellos eran responsables de la conducta del pueblo. Entonces, dice aquí, y si dijesen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Mi respuesta sería, ustedes han ofrecido ofrendas abominables sobre mi altar. Y si dijesen, ¿en qué te hemos disgustado? Al decir ustedes, el altar de Hachén es cosa despreciable. ¿Ves? Miren lo que estaba pasando. Traían una ofrenda, ¿ves? Estaban ofendiendo al Señor porque estaban ofreciendo delante del altar cosas contaminadas, abominables delante del Señor. Y además de eso, estaban diciendo, bien sea de palabras o con sus actitudes, su accionar, que el altar del Señor era despreciable. Es cosa fuerte. Estaban deshonrando al Padre. Entonces dice aquí, cubierto de sangre y grasa. Y si ofrendan un animal ciego, ¿o acaso no es malo eso? Y si ofrendan un animal rango enfermo, ¿no es malo? Esos animales son ineptos para ofrendar a Hachén. Presenten a tu gobernador. ¿Acaso le agradará de ti o obtendrás su favor?
dice Hachén de los ejércitos, ahora por favor, ustedes sacerdotes, rueguen a él que se apiade de nosotros, por ustedes. Ha ocurrido esto. ¿Ustedes piensan que en Hachén aceptarán las plegarias de ustedes? Dice Hachén de los ejércitos. O si hubiese entre ustedes, dice aquí, quien acercase la puerta, quien cerrase la puerta del templo para que no encienda fuego sobre mi altar innecesariamente. Aquí estaba pasando algo. Los sacerdotes estaban permitiendo que el pueblo del Señor trajera sacrificios con animales defectuosos. ¿Y cómo dice el Señor que debemos de traer nuestra ofrenda? Dice que debía ser un animal indefectible, sin defecto alguno. Y aquí ellos, de esta manera, porque nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Eterno, es un gran Rey, quien merece toda la honra, todo el honor, todo lo mejor. Nosotros no podemos presentarnos si vamos hacia un Rey, como está diciendo nuestro Padre Eterno. Si el Hijo honra al Padre, si honramos a nuestro Padre, si yo soy su Padre, ¿por qué me están deshonrando? ¿Por qué me están despreciando? Al traer o al aceptar ellos como sacerdotes, profanar el santuario del Señor. Y vemos un ejemplo de esto, muy bien claro, ¿verdad? Aquí vemos que, número uno, ellos despreciaban su nombre, ofrecían comidas contaminadas en el altar, decían que la mesa de Jehová no merece respeto al hablar. No había nada malo darle al Señor algo cojo o enfermo, donde sabemos que el Señor dio instrucciones que había que hacerlo sin defecto. Otra cosa que ocurría es que el Señor prefería, era tanto la cosa que el Señor no estaba aceptando sus oraciones, que Él quería que se cerraran las puertas, porque lo que ellos estaban haciendo no era aceptable. ¿Cómo vemos eso? Cuando Yeshua, ¿verdad? ¿Por qué Yeshua volcó las mesas? Porque Él dijo, mi casa será casa llamada casa de oración. Y ustedes le reclaman a los sacerdotes, han convertido mi casa en cueva de ladrones. ¿Ve? El celo del Señor vino sobre nuestro Yeshua Hamashiach y volcó, porque ahí no estaba ya la presencia del Señor. Vamos a decir, ya el Señor no estaba escuchando esas oraciones. Y si leemos más adelante, dice que ni sus lágrimas. ¿Por qué? Porque estaba corrompido el sacrificio. Porque nuestro Hachén es puro. Y otro ejemplo lo podemos ver de la seriedad de esto, de las ofrendas del Señor, que el Señor nos está instando hoy en día a que demos lo mejor para Él. Podemos ver eso reflejado también con Ananías y Zafira en el libro de los Hechos. Dice que había un hombre que vendió su propiedad y la trajo a los pies de los profetas, en ese momento de los apóstoles. Y dice que Ananías y Zafira, ellos también vendieron su propiedad, pero no lo hicieron de manera correcta. Dice que se pusieron de acuerdo, ellos dos. Se puede ver en la narración de la historia, de los hechos. Y ellos vendieron su propiedad y convinieron en dar una parte, pero ellos mintieron. No, no dijeron lo correcto. Y fueron ante los apóstoles. Primero fue su esposo y trajo, mira, he vendido mi propiedad y la trajo a los pies de ellos. Y el Espíritu de Dios le reveló al apóstol Pedro, le dijo, Ananías, es todo, lo has entregado, estoy parafraseando, todo lo que es cierto, todo lo que dijiste. Y dice, ¿por qué osas mentirle al Espíritu Santo, al Señor, al Espíritu de Dios? Y dice que cayó muerto en ese lugar. Y luego viene la esposa y él le pregunta. Y también le dice que por qué dice una mentira y también ella cae muerta.
en ese momento. Y podemos ver que nosotros no podemos profanar, no podemos ser ligeros, no podemos irrespetar la mesa del Señor, trayendo ofrendas cojas. Dice que debemos de dar lo mejor al Señor. Debe ser perfecto, indefectible. Y cuando vemos a Yeshua que volcó las mesas, entonces ahí está podemos ver que el Señor tiene celo por su casa. El Señor tiene celo y quiere que respetemos, que lo honremos su nombre, que guardemos sus mandamientos, sus preceptos, que cuando prometamos algo, lo cumplamos, que no mintamos, que no engañemos, porque si seguimos aquí leyendo y dice que estas cosas que están aquí escritas, ¿verdad? O lo que pasó en el libro de los Hechos, están escritas para que nosotros no, esas instrucciones, esas enseñanzas, no caigamos en ese tipo de pecado. Y este es un tiempo, ¿verdad? Que el Señor está llamando, un tiempo de Yom Kippur, un tiempo que está llamando a la limpieza, está llamando a caminar en el temor del Señor. Como dice Isaías 61, el Señor busca personas que se humillen, que sean humildes y que temblemos ante su palabra. Que las cosas del Señor no son juegos. Este es un tiempo de alineamiento, un tiempo de seriedad, un tiempo que derramemos nuestros corazones ante el Padre y que con su antorcha, que es su palabra, ilumine todo lo que pueda haber en nuestras vidas que esté en tinieblas, que esté incorrecto. Y vamos a seguir leyendo nosotros como sacerdotes, porque el Señor nos ha hecho a nosotros sus ministros, sus sacerdotes. Dice que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos primogénitos, somos los primogénitos del Señor. Y que vemos las características que tuvo Esaú, que Dios nos guarde de ser profanos o de ser ligeros, guarde nuestros corazones y de caer en esto, de vamos a decir así, que nuestras acciones no sea, nuestro accionar, nuestro caminar sea como nuestro patriarca Jacob, como nuestro patriarca Abraham, que obedeció la instrucción del Eterno, que Dios nos guarde, eh, como decía mi hermana Zulay, que de cometer pues esos actos o esas cosas, esos, vamos a decir, a falta de revelación, como decía el profeta Carlos Soto, lo voy a nombrar aquí, a falta de revelación, invento humano. Que Dios nos guarde de los inventos humanos que van en contra de la Torá. Y vemos lo que la amonestación que Dios les hace a los sacerdotes, que Él quiere que lo honremos, que temblemos ante su palabra. Dice, ustedes, dice aquí, ustedes piensan que Hachén aceptará la plegaria de ustedes sin darle primero una reprimenda, dice Hachén de los ejércitos. Oh, si hubiese entre ustedes quien cerrase las puertas del templo para que no encienda fuego sobre mi altar innecesariamente. Dice aquí, no lo deseo a ustedes, dice Hachén de los ejércitos, ni aceptaré sus ofrendas. Porque desde el oriente hasta occidente, mi nombre es grande entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda pura, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Él quiere que ofrezcamos, ¿verdad? Una ofrenda pura. Por eso que Él nos dice que pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto, que es nuestro culto racional. Nosotros somos la ofrenda. Nosotros somos el altar, somos el sacrificio. Y Dios quiere pureza en nuestras vidas, aún pureza de nuestros labios, que no hablemos mal, que ellos decían, el Señor no nos ama. Y le decían, ¿por qué dicen que yo no los amo? Yo dice, yo amé a Jacob y aborrecí a Saúl. Y él está diciendo, y ellos decían, ellos estaban hablando que la mesa del Señor era despreciable. Y dice, pero ustedes
lo profanan al decir que el altar de Hachén es abominable. Miren el deterioro que había, que ya decían que el altar del Señor es abominable y su fruto es despreciable. Es fuerte lo que aquí se dice. Estaban hablando mal. O sea, en ellos no había un corazón agradecido del privilegio, en estos sacerdotes, en este contexto, del privilegio que ellos tenían de dar la palabra, del rol, de la responsabilidad que ellos tenían y el privilegio de ser en ese tiempo, en ese contexto, los sacerdotes, los ministros del Señor, que nosotros debemos de valorar. Dice aquí, también dicen ustedes, mira cuán cansón, cuán cansador. ¿Ve? Era que eso que ellos hacían, el sacrificio, era cansón. Dice que, dice ese culto o ese sacrificio que ellos hacían. Y lo desprecian, dice Hachén de los ejércitos. Y ofrendan un animal robado, rango o enfermo. Miren, esto está muy relacionado con la ofrenda, pero hoy en día con el dinero. Y aún en ese contexto, ¿ustedes se acuerdan de nuestro patriarca Abraham cuando él salva a Lot? Y viene los príncipes de Sodoma y Gomorra, le quieren dar como una ofrenda. Y él dijo, no, líbreme el Señor. Voy parafaseando. Para que no digan que ustedes me enriquecieron. Den la parte a los demás, pero a mí no. Porque ese era un dinero que era, o esa ofrenda que ellos querían dar, lo que ellos querían obsequiar, no era bien habido. Porque sabemos que Sodoma y Gomorra era un pueblo que estaba pervertido en gran manera. De hecho, descendió fuego y el padre tuvo que destruir esa tierra o la gente de esa tierra. Entonces, dice aquí, ellos estaban ofreciendo al Señor cosas corruptas. Dice, mira cuán cansador, dice aquí, perdón, aquí dice, maldito, dice, Jehová le dice, robado, rengo o enfermo. Esa ofrenda, dice Hachén, maldito el engañador que tiene en su rebaño animal manco, ¿verdad? Animal macho, sin defecto, pero hace una promesa y ofrende a Hachén un animal defectuoso. No, hay una maldición. Y por eso que vemos que Ananías y Zafira murieron. Por eso es que vemos el celo de Dios por su casa. Si hacemos una promesa, debemos de cumplirla. Si prometemos a Hachén una ofrenda, debemos de ser responsables con esa ofrenda y cumplir nuestros votos, porque estamos dando una palabra. Amén. Porque si no, estamos violentando o estamos violando su pacto. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Si usted prometió algo, cúmplalo. Si usted decidió algo, hágalo. Y aún nuestras propias vidas son una ofrenda. Que nos conduzcamos con rectitud, que nos conduzcamos sin engaño, sin mentira. Que el Señor nos guarde. Y me ministró muchísimo de hacer nuestra propia estrategia humana, el invento humano. Porque al hacer el invento humano, ¿saben qué pasa? Transgredimos Torah, la transgredimos. Y el Padre no quiere eso. Que Dios nos guarde. Y le pido mucho al Padre que nos guarde de esos inventos humanos. Que en este nuevo tiempo, en esta luna nueva que estamos en el mes 9, Amén. que el Señor, le clamamos a Él y le pedimos perdón por todos esos inventos humanos que nosotros Amén. hemos cometido, por todos esos engaños que hemos hecho, Amén. si hemos traicionado, si hemos dicho algo y dejamos al hermano esperando algo que nunca le vamos a dar. Y hemos dañado corazones, si hemos traído al Señor ofrendas incorrectas. Señor, yo voy a hacer esto, pero esto te va a beneficiar a ti, voy a dar un diezmo. No, 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 no. Voy a dar una ofrenda. No, 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 no. Invento humano, no. Que Dios nos guarde. Guarde nuestros corazones. Que ese temor reverente del Señor lo proclamo
se apodera de nuestras vidas, de nuestros corazones, En el nombre de Jesús, amén. para que seamos guardados de transgredir sus mandamientos, sus preceptos. Y dice aquí, maldito el engañador, el que tiene en su rebaño, ya lo leí, ¿verdad? Entonces, el Señor no quiere eso. ¿Por qué? Porque mi nombre es temible, reverenciable entre las naciones. No, el pueblo donde estaba Abraham, allí, esos reyes, pudieron y dijeron, sabemos que Dios está contigo. Sabemos que en ti está Jehová. Labán pudo ver que Dios estaba con Jacob, porque cuando él estuvo allí prosperó. Y el Señor, la gente nos está mirando nuestro accionar, porque en nosotros está la luz del Mesías, está Yeshua HaMashiach, y somos una imagen de él, ¿ve? Y somos una luz. Y Dios no quiere que nos contaminemos. Dios no quiere que traigamos mezcla a su pueblo, ni con la Torá, ni con nada. Él quiere una vida pura, íntegra. Y Él lo estableció. Dice que sus sacrificios debían de ser perfectos, sin manchas. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué Dios le habla en Apocalipsis que Él aborrece la obra de los nicolaítas? Porque ellos se mezclaron. Y el Señor no quiere mezcla en nuestras vidas. No quiere que descendamos a Egipto. No quiere que tomemos de Babilonia. Ningún tipo de estrategia humana. Ninguno. Y ya el tiempo es corto, voy a leer aquí algo muy importante. Ya dice aquí, para ustedes, sacerdotes, este es mi mandamiento. Dice aquí, a no ser que me obedezcan y a no ser que sean cuidadosos en honrar mi nombre. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos cuidadosos, no que seamos ligeros en hacer cosas. Dice, a no ser que se me obedezca, a no ser que sean cuidadosos en la honra de mi nombre, dice Hachén de los ejércitos, enviaré contra ustedes una maldición y maldeciré su bendición. Y de hecho ya la he maldecido, pues no son cuidadosos respecto a mi honor. Eso es lo que el Señor quiere, que seamos cuidadosos de su honor, que seamos cuidadosos. Miren, destruiré las semillas de ustedes y derraparé el estiércol sobre vuestro rostro, el estiércol de los animales sacrificados en las fiestas de ustedes. Lo induce a eso, ¿ves? Dice que cuando ellos iban a hacer, el Señor produce una maldición, dice que Él quería que no seamos descuidados, que honremos su honor, y que si no, iba a haber sobre ellos una maldición. Y que el estiércol, cuando estuvieran haciendo el sacrificio, iba a salpicar en su cara. ¿Ves? Entonces, el Señor quiere un sacrificio puro, un sacrificio genuino, verdadero. Y nosotros lo vemos en las cartas del apóstol, que Él quiere la sinceridad, Él quiere la verdad, que el amor sea sin fingimiento, que en nosotros no haya engaño. El Señor no quiere eso. Y dice aquí, sepan que les doy este mandamiento, de modo que perdure mi pacto con la tribu de Leví. Dice Hachén de los ejércitos, mi pacto es con él. Dice, era vida y paz, y se la di por temor reverente hacia mí, porque se ha estremecido ante mi nombre. ¿Por qué Dios escogió a los levitas? Porque ellos se estremecieron. Ellos tuvieron celo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Pinja cuando uno de la tribu de Simeón trajo a una madianita para estar con ella? Dice que los atravesó y cesó la furia del Señor. ¿Ya? Y dice, él se estremeció ante mi nombre, tuvo celo. ¿Ves? La Torá de verdad estaba en su boca y ninguna maldad fue hallada en sus labios. Él quiere que nosotros, los sacerdotes, sus ministros, su Torá esté en nuestra boca y que ninguna maldad fue hallada en los labios de ellos. En paz y en rectitud anduvieron conmigo y apartó a muchos de la iniquidad. Qué tremendo. Los levitas anduvieron en paz con el Señor, apartaron a muchos de la iniquidad porque estaban instruyendo en Torá.
porque los labios del sacerdote guardan el conocimiento. Esos son los labios del sacerdote. Esa es nuestra función como sacerdote. Guardar el conocimiento del Señor para ser entregado, puro, sin mancha. ¿Ve? Y dice, y la Torá deberán ustedes procurarla en su boca. Debemos de procurar, como Jacob, que permanecía en tienda, estudiando Torá, procurando la Torá en su boca, estudiando la Torá, porque es mensajero de Hachén de los ejércitos. Eso es lo que somos nosotros, su sacerdote, que debe estar su palabra en nuestra boca, porque somos mensajeros, porque somos sus hijos, y que temblemos ante su nombre, y que entreguemos un mensaje puro, su palabra, sin mezcla, sin mancha, sin mezcla babilónica, lo que está escrito, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y termino con este texto, que está en Juan 12, 47 y 48. Dice así, si alguno oye lo que yo estoy diciendo y no lo cumple, yo no lo juzgo. Esto lo está hablando Yeshua. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Aquellos que me rechazan y no aceptan lo que yo digo, tienen un juez. La palabra que yo les he hablado lo juzgará. Amén. Amén. El Señor quiere que recibamos su instrucción, que recibamos su palabra, que la Torá esté en nuestra boca, que seamos como nuestro patriarca Jacob, que permanecía en tiendas y que instruyamos en justicia. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones. Gloria a Dios. Una palabra hermosa, Pastora Mileida. Muy, muy buena. La palabra ministra muchísimo a través de esta porción de la Torá y de la porción de la Haftará. El Eterno está haciendo un llamado bastante, un énfasis fuerte, un llamado hacia lo que es la santidad, lo que es buscarlo a Él, buscar su Torá y tener un corazón recto. Amén. Em, de cuando comenzaste la lectura, me llamó mucho la atención en una parte que leíste, que dijiste que el Eterno aborrecía las actitudes, aborrecía las acciones de Esaú. Y eso me, me hizo así en el corazón. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos cuidar. ¿Qué nos está llamando el Señor? A cuidar nuestras actitudes, que no seamos, aquí dice en Romanos 12, 16, dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Que en Que Dios nos nosotros guarde. no se puedan, que en nosotros no se observen, que en nosotros no afloren actitudes como estas, como las de Saúl, porque el Eterno las aborrece. Y por supuesto no queremos el aborrecimiento de nuestro Padre, queremos el amor de nuestro Padre. Y para nosotros caminar, sabemos que ya Él nos ama, sabemos que por supuesto Él nos ama, Él nos ha amado, Él nos ama, como dice el inicio allí del libro de Malaquías. Pero el llamado que el Señor está haciendo al sacerdocio es un sacerdote, el sacerdocio a la rectitud, es un sacerdocio a valorar su mesa, a valorar los recibidos, que no aceptemos. Yo estuve tomando varias noticas acá, de traer lo mejor delante de Él, ¿ve? Que lo que le traigamos sea agradable delante del Señor, sea nuestra oración, sea nuestro altar, sea lo que nosotros estemos ofreciendo, nuestra ofrenda, sea agradable delante de Él, que no permitamos lo defectuoso dentro eh, de nuestras funciones. Dentro de nuestras funciones no aceptemos lo defectuoso y que por eso fue que Yeshua volcó las mesas. Entonces, que guardemos nuestros corazones, que nosotros, a través de que nosotros nos introduzcamos y vamos ingiriendo en la Torah, esta Torah va haciendo en nuestro corazón, llamando la atención y va corrigiendo, porque las instrucciones, Él corrige, la Torah va corrigiendo qué cosas hay en nosotros que al Eterno no le agrada.
Entonces, bueno, iba a proclamar, pero hiciste Amén. las proclamas, tremendas las proclamas. Sí, y una de las proclamas importantísimas es que no se haya entre nosotros eh, ninguno profano, o sea, que no haya en nosotros actitudes profanas, donde nosotros despreciemos y menospreciemos la mesa del Señor, lo santo, la Torah, sino que en nosotros hay un corazón eh, prendido, un corazón que abrace Torah, un corazón que Amén. ame al Eterno. Eso es el llamado. Entonces hacemos esa proclama, que el Eterno Amén. El cada Eterno, día, cada que el Eterno cada día en nosotros Señor. eh, se vea más palpable, que cada día en nosotros Amén. nuestro altar, nuestra vida de oración, nuestra vida de intimidad con Él sea más palpable, se pueda ver más reflejada, que nuestras Amén. actitudes sean unas actitudes correctas delante del Padre. Entonces, bueno, damos por terminado esta paracha, esta porción de la Torá y esta porción de la Haftarah. Le damos gracias al Eterno por este Gracias. tiempo. Amén. Y Amén. esperamos que le haya sido de bendición a todos los que se conectaron y de los que se conecten más adelante, los que lo puedan ver en diferido. Bendiciones, que el Bendiciones. Eterno les Gracias. guarde y les bendiga Amén. grandemente. Bueno, muchas gracias, Pastora Mileida. Estamos Gracias, Zulay. bendiciones. Bendiciones.